Resumen lector del 2024. ¿Cuáles fueron mis propósitos lectores al inicio de año? ¿Los cumplí? ¿No los cumplí? ¿Y cómo fue este recorrido de lector durante este pasado año? Si esta es la primera vez por aquí, me presento, yo soy Caro y aquí hablamos un poquito de psicología, literatura, pero sobre todo salud mental y libros. Empecemos con este denominado número de libros o reto lector durante el año. La verdad es que yo no me planteo un número específico durante el año, o al menos un número que yo sé que va a ser demasiado retador, demasiado exigente y que me va a agobiar. Durante los años pasados lo que he hecho es plantearme un número que yo sé que quizás a mitad de año, quizás septiembre, octubre, ya lo he completado, al menos en los últimos 2 pasados años así ha sido. Sin embargo, este año yo sabía que durante el transcurso iba a tener un poco más de posibilidad en cuanto a espacios, en cuanto a tiempo, y decidí extenderlo. Este número siempre ha sido alrededor de 50 libros, que son más o menos unos 5, 6, 4 libros leídos al mes, que es un número que para mí de momento sigue siendo muy cómodo. Quizás oscila entre unos 45 minutos, una hora y alguito de lectura diaria, que es un tiempo que todavía he podido manejar dentro de mis ocupaciones de vida adulta y ser humano fuera de los libros. Sin embargo, como les comento, este año tenía más tiempo y más espacios, y me di cuenta que el anterior año, o sea 2023, terminé el año más o menos con un poquito más de 80 libros. Dije, ok, ¿qué tal? Podríamos llegar a los 100 como estirando un poco ese tiempo de lectura diaria. Spoiler alert, no lo cumplí. Pasaron, digamos, como que muchos factores en el camino para no cumplirlo, que ya lo hablaré más adelante. Sin embargo, uno de los principales fue que por ahí a julio-agosto tuve que reducir ese tiempo de lectura porque ya se estaba extendiendo demasiado, se estaba cruzando con ocupaciones y con otras lecturas, digamos, obligatorias que tenía que hacer, digamos, desde la parte laboral o académica. Así que simplemente lo que hice pues fue disminuir ese tiempo de lectura, y algunos meses me encontré con algunas lecturas un poco más complejas o un poco más agobiantes, por decirlo así. Ya les contaré al respecto. Y no me permitió tampoco ni siquiera cumplir como esa cuota mínima de la que les menciono de los 4 o 5 libros, sino una cuota muchísimo más inferior. Así que fue sencillo, no se cumplió. Se cumplió este número expectativa de los 50 libros, sí, pero no se cumplió esos 100 libros y no pasa nada. Ese número nunca ha sido como una prioridad ni nunca ha sido algo como que me aflija. Pero bueno, les quería comentar en caso de que haya como alguna inquietud frente si hay un número específico al retarse, o si me planteo como un número específico como tal. Ahora bien, vámonos adentrando a ciertas categorías de cómo voy escogiendo mis libros o de cómo voy escogiendo el gran porcentaje de lecturas que realizo. Y yo diría que se dividen en 4 grupos grandes, podríamos decirlo así. El primer grupo están los laboratorios biblioterapéuticos. Como ustedes saben, este es un club de lectura con enfoque psicológico que yo lidero, en donde usualmente leemos de 2 a 3 libros al mes. Uno de ellos es, digamos, en la categoría de gratuito, no tiene como muchas características más que reunirnos una vez al mes. No tiene que ser un libro que aborde algún tema psicológico, sino es un libro que por votación general se decide leer y es completamente gratis acceder tanto al libro como al encuentro que hacemos a final de mes. Tenemos el laboratorio biblioterapéutico, donde ahí sí escogemos libros que desde la literatura aborden algún tema de la salud mental. Y este año, me refiero al 2024, variamos en otra categoría en donde intercalábamos entre leer libros de literatura clásica universal, pero también leíamos libros que relacionen el amor y la literatura. Era como un mes uno y un mes el otro. Esos 2 libros mensuales, claro que ocupan casi que yo diría el 70 o el 80% de cómo yo escojo y cómo yo llego a ciertos libros y cómo hago mis lecturas, porque digamos que si bien es una parte pasional, pues también hay trabajo y material y horas de dedicación invertido. Entonces ahí se van como la mayor parte de mis escogencias de lecturas. El segundo grupo o la segunda categoría es el grupo de Mujeres Entre Páginas, que es un grupo que tenemos con Karen, en donde mes a mes leemos solamente autoras. La consigna, digamos que se denomina en escoger un país, y escogemos cada persona que pertenece al grupo el libro que queramos de una autora específica de ese país. Esa es la única consigna. Desde que cumplamos como ese requisito, cualquier libro es válido, y más o menos leímos unos 11 libros alrededor del año, uno por mes. Tercera categoría diría que son clubs ajenos a los míos, clubs a los que me gusta adentrarme, me gusta conocer. Hay libros interesantes que quiero leer en esos momentos y con ese grupo en específico, así que así entraría otra elección. Y la última elección de cómo selecciono mis lecturas, pues puede ser un libro que quise leer hace mucho tiempo, un libro que tenía en mi biblioteca, un libro que tengo en digital, pero digamos que es más como por criterio y por gusto propio. Ahora, al inicio de año, esto lo hice desde, no recuerdo si 2023 o 2024, ya me planteé ciertos retos o ciertas metas lectoras, entre comillas,
Así que se las quiero compartir y más o menos evaluar cómo nos fue en esas metas durante este año. Para el 2024 me planteé leer al menos 6 libros de divulgación científica psicológica. Esto quiere decir libros que aborden psicológicamente algún tema, pero con evidencia y con base científica, que sean publicaciones fidedignas. Son libros que van hacia un corte un poco más teórico, práctico, más allá que literario. Bueno, de los 6 libros solo terminé uno, dejé uno a medias y bueno, ese otro sí lo terminé, que lo dejaré por aquí en la pantalla. Fue un libro que abordaba las intervenciones en crisis. Fue muy interesante, fue muy enriquecedor, aparte es un libro muy sustancioso, muy corto. ¿Qué es lo que pasa con esta meta o con este reto en específico? Y es que son libros muy complejos, generalmente no bajan de las 300, 400 páginas y que tienen mucha referencia bibliográfica, entonces creo que no es la misma forma que leer literatura, ¿no? Los leo de una forma muy diferente, muchas veces acompañado de muchos apuntes, de muchas anotaciones y sencillamente no se cumplió el reto, no pasa nada, simplemente se leyó uno de los 6 que tenía pensado, que tenía planteado leerme. Este año también quise incursionar en leer libros en inglés, en hacer más lecturas en inglés. También me propuse el mismo número, serían 6 lecturas en inglés. De las 6 lecturas cumplí con 5, que de momento me parece un buen número. ¿Cómo las escogía? Pues esto depende si había, por ejemplo, algún libro de algún club, de algún laboratorio o incluso de Mujeres Entre Páginas que quisiera o prefiriera leerlo en inglés, pues hacía esta lectura en inglés en lugar de hacerlo en español. Esto para practicar un poco más el idioma, para no perderlo, para seguir profundizando, para obtener otras herramientas. Les iré dejando aquí en pantalla los libros que leí en inglés durante este año, esas 5 lecturas. También me propuse este año profundizar un poco más en poemas o en la poesía, por decirlo de alguna forma, y también tenía este mismo número, 6 poemarios. De los 6 poemarios, a ver, tengo uno que lo llevo desde hace mucho tiempo, creo que un poquito más del año. Lo llevo incompleto, que es un libro de Mario Benedetti, que dejaré por aquí en la pantalla. No logré terminarlo porque este libro me hostiga demasiado. Son puros poemas románticos, puros poemas de amor, y aunque voy en gran parte del libro, creo que ya voy un poco más de la mitad. La idea era leer quizás un poemita diario, quizás 2, quizás 3, algo de 5 o 10 minutos de lectura de poesía. Sin embargo, no siempre lo hice así. Puedo decir que también leí otro poemario, que lo dejaré también por aquí en la pantalla, que es un poemario de María Mercedes Carranza. Sí, iba muy juiciosa con este poemario, creo que lo empecé a leer más o menos en octubre, septiembre, e iba muy juiciosa leyendo 5 o 10 minutitos al día, y en algún momento, digamos, como me descarrilé y ya no lo continué, pero sí es un poemario, a diferencia del de Mario Benedetti, el que quiero continuar y terminar. Y finalmente, el único poemario que terminé, lo dejaré por aquí en la pantalla también, es un cortito poemario de Silvia Plath, que lo leí a la par mientras leía La Campana de Cristal. Este sí me fascinó, me encanta este formato de estos poemarios de Penguin, que son súper cortitos, súper chiquitos, quizás no exceden las 100 páginas, y te ayuda mucho a adentrarte a la poesía y a la literatura y al estilo de un determinado autor, porque es, digamos, que colección de poemas de un solo autor. Así que puedo decirles que me encantó mucho, y si tienen pensado leer prontamente La Campana de Cristal o ya la han leído, creo que leer este poemario es un muy buen complemento para entender un poco más del estilo literario de Silvia Plath y, por supuesto, de su vida personal. El anterior año también me propuse 2 retos bastante ambiciosos que de momento ya les aviso no estaré siguiendo este año porque quiero hacer algo un poco diferente, que era adentrarme o descubrir la literatura de 12 autores que no he leído, y también profundizar y seguir leyendo a 12 autores que ya he descubierto, que ya he leído, pero que sencillamente quiero seguir leyendo. Para los primeros, esos 12 autores que no había leído para nada, no había descubierto, pues sencillamente la idea era adentrarme quizás a una, quizás 2 de sus obras, para ya tener una noción sobre qué escribían. De los 12 autores, leí 6 de ellos. Leí a Delfín de Vigan con Las Gratitudes, a María Fernanda Ampuero con Pelea de Gallos, a Laura Restrepo con Delirio, a Santiago Posteguillo con su biología, Yo, Julia y Julia Reto a los Dioses, y con el primer tomo de su trilogía de Los Asesinos del Emperador, de la trilogía de Trajano. Voy en la mitad del segundo libro. Leí a Toni Morrison con Ojos Azules, Dos amigas, un recitativo, y El origen de los otros. Y finalmente leí a Carlos Ruiz Zafón con 3 libros de su tetralogía de El cementerio de los libros olvidados. De los 12 autores por seguir descubriendo, solo pude seguir leyendo a 3 de ellos, que fueron Gabriel García Márquez con El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad y Vivir para contarla, a Piedad Bonet con Donde nadie me espere, y a Liliana Bloom releí su libro Pandora, pero también leí su libro Cara de liebre. Vamos con otro objetivo, que fue un objetivo o una meta lectora que no tenía idea de realizarla cuando inició el año. Quizás la empecé a plantear por ahí en febrero, marzo. Fue una meta que me gustó mucho, que quiero seguirla aplicando en este 2025, y hablemos de la compra de libros. Este año, tanto por
distintas razones quería solo comprar libros o solo ceñirme a lecturas y a libros que sé que voy a estar leyendo en este año. Por lo tanto, las compras de libros solo se regían a libros que estuvieran en clubs, a libros que fueran una lectura en curso o pendiente quizás para el próximo mes. Hice una compra de un total de 20 libros. De los 20 libros pude leer alrededor de 14, 15 libros. Me quedaron algunos faltando, pero siento que sigue siendo un muy buen número con todo esto de la acumulación, de no acumular más libros al menos de momento. Me gustó muchísimo. Fueron más o menos de quizás de 1 a 3 libros como máximo de compras al mes y quedé muy contenta la verdad con esta meta, así que definitivamente les cuento que la seguiría replicando para este siguiente año. El mes en el que leí más libros fue el mes de mayo, con un total de 12 libros. No se asusten. Sin embargo, miren que estuve revisando y en realidad no todos los 12 libros los comencé y los terminé en mayo. La mitad de ellos eran lecturas que ya tenía arrastrando un poquito del mes de abril y la otra mitad ya sí fueron lecturas específicamente que comencé en el mes de mayo y terminé en el mes de mayo. De los meses que menos libros terminé o que menos libros leí, les puedo mencionar septiembre y noviembre con la misma cantidad de libros, 2 libros terminados para cada mes. En septiembre terminé Un Mundo Feliz y les quisiera contar un poquito las razones del por qué fue esto, para que vayamos atando un poquito hilos de qué es lo que puede hacer, ¿no? Como que nuestra lectura aumente o merme. Obviamente no estoy hablando de todos los factores, porque en esto pueden ser factores personales, sociales, laborales, económicos, emocionales, muchos factores. En mi caso, bueno, en septiembre leí Un Mundo Feliz y de una vez les digo que fue de todos los libros que leí este año el libro que menos me gustó. No me gustó para nada este libro. No lo volvería a leer, al menos no en mucho tiempo. No entiendo el hype, no entiendo la emoción, no me gustó cómo manejó la distopía, no me gustó cómo manejó la historia, no me gustó cómo se manejó el contexto, digamos, psicológico del libro. Y a pesar de que es un libro muy corto, sí sentí de alguna forma este desgaste mental y emocional que me produjo leerlo. Entonces, sí siento que a pesar de otros factores, esto pudo haber contribuido a gran medida. Y en noviembre terminé de leer En diciembre llegaban las brisas, que a pesar de que, al contrario de Un Mundo Feliz, en diciembre sí me gustó muchísimo, me parece que es una obra extraordinaria. No diría que todos o todas deberíamos leer, pero sí me parece que es un libro increíble. Se me hizo un libro súper complejo, se me hizo un libro súper difícil. Tardé más o menos como, creo que unos 2-3 meses en terminarlo. No es tan largo para todo ese tiempo, tiene alrededor de unas 480 páginas más o menos. Es largo, pero no tan largo, es decir, 700, 800, 1000 páginas. Sin embargo, se me hizo extremadamente difícil y sí consumió la mayoría de mi tiempo durante esos meses. Me alejó de muchísimas otras lecturas. Recuerdo que en ese momento estaba leyendo el segundo tomo de la trilogía de Trajano de Posteguillo y la verdad es que lo pausé por completo porque sentía que necesitaba todo mi tiempo y toda mi atención para leer En diciembre llegaban las brisas, porque es demasiado, demasiado complejo para mí, al menos. Libro más largo que leí este año, sin duda alguna, tiene que ser el primer libro de la trilogía de Trajano, Los asesinos del emperador. Todos los libros de esta trilogía tienen más de 1000 páginas. Este tiene alrededor de 1200. Como no he acabado los demás, por supuesto sería este primero, el libro más largo de todos los libros que leí durante el 2024. El libro más corto es un librito muy sencillo, muy pequeño por supuesto, que está escrito a manera de ensayo. Lo dejaré por aquí. Si no estoy mal, se llama La vida y los días sobre la vejez. No me gustó mucho, por decirles que nada. Lo terminé, la verdad, porque era muy cortito. Me imaginaba algo completamente diferente y puedo decirles que simplemente no me gustó cómo se abordaba el tema de la vejez. Pero nada, si les interesa, ahí está la recomendación porque es un libro muy cortito. Ahora sí, vamos con la consigna tanto de autores como autoras descubiertos de este 2024. Bueno, para esta consigna yo siempre utilizo autores y autoras que me haya adentrado a leer al menos más de un libro de su catálogo, lo cual este año, a pesar de que leí muchas lecturas, no repetí tanto en cuestión de autores. Así que bueno, en autores hombres mencionaría por supuesto a Santiago Posteguillo, de quien leí su biología, como les conté, y también la trilogía de Trajano, su primer tomo, y rescataría también a Carlos Ruiz Zafón, de quien leí 3 de los 4 libros de esta tetralogía. Ambos me encantaron, ambos fueron un gran descubrimiento, a ambos los seguiré, espero, leyendo en este 2025, porque me gustó muchísimo su estilo, los temas que abordan, cómo lo trabajan, así que fueron un gran descubrimiento. Para la categoría de autoras, diría que la única autora de la que leí quizás más de uno de sus libros fue Toni Morrison, que fue también un increíble descubrimiento para este 2024. Leí, como les mencioné, 3 de sus libros.
que fue Ojos Azules, Dos amigas un recitativo y El origen de los otros, y me fascinó. Quiero seguirla leyendo porque tengo pendiente y en físico Beloved, y quiero adentrarme a más de su catálogo. En los laboratorios biblioterapéuticos del 2025 leeremos Zula, de ella misma, así que espero seguirme adentrando a su literatura. En las categorías de autores y autoras que ya había descubierto y que me seguía adentrando, como les mencioné anteriormente, tenemos a Gabo y a Piedad Bonet. A Gabo le rescataría el libro de Vivir para contarla, que fue su autobiografía. De los 3 que leí de él este año, me fascinó, me encantó, me llenó de muchísimas emociones muy satisfactorias y sobre todo me dio la oportunidad de conocerlo más, de adentrarme más a alguno de sus libros y también de generar ciertas expectativas de seguirlo leyendo. Espero seguirlo haciendo este 2025. Y en la categoría de autoras definitivamente sería Piedad Bonet con Donde nadie me espere, el cual fue un libro que me encantó. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Es hermoso, es desgarrador, es triste, pero es increíble y aparte es súper cortito. Finalmente, el libro con el que cierro este 2024 es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, o Los 7 maridos de Evelyn Hugo, como le quieran mencionar. Esta es una relectura. Yo ya leí este libro hace aproximadamente 2 años. Me encantó, me fascinó volverme a encontrar con esta lectura. Se siente como ver esa película o esa serie que tanto te gusta, y la verdad para mí es un libro entrañable y que lo llevo así en el corazoncito. Ahora sí, antes de ir acercándonos a nuestro final, quiero hablar de un top que he hecho, porque este año leí algunos clásicos. En total creo que fueron 6-7 clásicos. Quiero dejarlos con 2 de mis clásicos favoritos que leí este año, que totalmente el premio se lo llevan esta vez: Frankenstein de Mary Shelley y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y ahora sí, finalmente, para dejarlos con 10 lecturas, si no saben qué leer en el 2025, no saben por dónde empezar, son nuevos leyendo o simplemente quieren recomendaciones, me gustaría dejarles estas 10 recomendaciones, aparte de los libros y autores que ya fui mencionando en este resumen y en este recorrido lector del 2024, libritos sueltos de nuevos descubrimientos, autores que quizás ya había escuchado, ya había leído, que para mí fueron los que entraron en ese top 10 de las mejores lecturas de este 2024. Murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Mujeres que compran flores, de Vanessa Monforte. Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Pelea de gallos, de María Fernanda Ampuero. Delirio, de Laura Restrepo. El libro del duelo, de Ricardo Silva Romero. Las gratitudes, de Delfín de Vigán. Cuando comer es un infierno, de Espido Freire, que lo estaremos leyendo este año en los laboratorios biblioterapéuticos. El consentimiento, de Vanessa Springora. Finalmente, si tengo que elegir un solo libro, una sola lectura este año, de la que todavía no dejo de pensar y creo que la leímos como en agosto o septiembre y que también va a estar en los laboratorios biblioterapéuticos, es Mira a esa chica, de Cristina Araujo. Imperdible. Así que bueno, este fue mi resumen de ese año lector 2024. Esperemos que para el 2025 cuéntenme acá abajo en los comentarios si coincidimos en alguna o algunas lecturas, y déjenme también sus recomendaciones de su año lector 2024. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!